Bueno, muchas gracias por estar aquí, por escucharme y venir a escuchar lo que vengo a decir en este último momento de las conferencias, pues que llegamos al final. Quiero expresar mis más grandes agradecimientos a los organizadores y naturalmente a la doctora Vilma Sánchez, que no nos puede acompañar en este momento, puesto que todos sabemos que está recibiendo un premio de altísima importancia. Estoy también muy contento de estar entonces aquí en su país y muy alegre de poder compartir con eminentes profesionales y con todos los colegas que han participado en este evento. He aprendido muchísimo, no soy experto del comercio electrónico o de la contratación electrónica, he aprendido muchísimo, he desempolvado también algunos conocimientos que estaban muy escondidos por ahí en mi cerebro, y también he tenido sorpresas muy agradables, puesto que hace un momento con María hice un salto al pasado, hace un año, puesto que hace un año yo estaba dictando la clase de Derecho de la Competencia en Suiza, y pues tengo todos los términos los tengo en francés, entonces aprendí también la terminología en español, que pues evidentemente no conocía, y en mi curso pues tampoco integraba el I que has incorporado dentro de tu ponencia. Me llevo eso también, entonces pues ha sido gratificante estar acá. Agradezco igualmente la presentación que se ha hecho de mi obra sobre el arbitraje comercial internacional en América Latina y en Suiza. Bueno, luego de estas palabras de agradecimiento que son normales y que se imponen, pues paso a presentarles el programa de mi ponencia. En esta ocasión he decidido, pues me han dicho que en América Latina no se acostumbra a hacer PowerPoint, entonces he decidido no hacer un PowerPoint, así que les voy a presentar de manera oral los temas que trataré durante esta presentación. Comenzaré con algunas palabras preliminares que van a servir para delimitar la materia que vamos a tratar hoy. Luego continuaré con ciertas generalidades sobre las condiciones formales del laudo y su relación con las comunicaciones electrónicas. Veremos en particular la situación en la Convención de Nueva York, en la Convención de Montevideo y en la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional. Le dedicaré algunas pocas palabras a la Convención de Panamá, veremos después por qué le dedico muy pocas palabras a esta convención, a pesar de ser, o que dicen que es una copia carbón de la Convención de Nueva York de 1958. Posteriormente les hablaré de la situación en América Latina, en donde este estudio comparativo me ha llevado a determinar la existencia de dos grupos que sobresalen, que se distinguen, y son el primero, aquel formado por los países que exigen que el laudo conste en un escrito firmado por los árbitros, y el segundo grupo pues está formado por aquellos países que incorporan la figura del laudo arbitral electrónico dentro de sus legislaciones. Y bueno, como toda conferencia o toda ponencia, pues terminaré por algunas breves palabras de conclusión. Pasemos entonces a la parte preliminar de las que le hablaba, no sé si me escuchan, si está bien, a la parte preliminar de las que le hablaba, que nos servirá para delimitar la materia. Quisiera comenzar esta presentación citando una frase extraída del libro de Razonamiento Jurídico y Teoría del Derecho de un excelente jurista que se llama Neil McCormick, que dice lo siguiente, y cuando estaba preparando esta ponencia, pues curiosamente estaba leyendo yo este libro y me hizo pensar que podía yo aplicarla a esta ponencia. La frase dice: la fuerza de los argumentos reside únicamente en el hecho de hacer posibles las decisiones y no en el hecho de hacerlas obligatorias. Ahora, si transferimos esta reflexión al mundo del arbitraje y en particular a la esfera de las obligaciones de los árbitros, pues podemos concluir que el árbitro no debe limitarse al simple hecho del pronunciamiento de un laudo arbitral. Él debe rendir una sentencia susceptible de ser ejecutada.
y es esta la principal obligación, bueno, una de las principales obligaciones de los árbitros, que realmente consiste en dotar al laudo de una eficacia máxima. Antes de abordar la validez formal propiamente dicha del laudo electrónico, pues resulta conveniente hacer dos observaciones, y es aquí donde vamos a delimitar la materia. La primera consiste en aclarar que la ejecución del laudo puede intervenir de dos formas. Ella puede intervenir o puede ser de manera voluntaria, o la ejecución puede ser de manera forzosa. En la primera hipótesis, la ejecución voluntaria, la forma de la decisión es irrelevante, no es importante, puesto que las partes de común acuerdo deciden ejecutar el laudo, o en todo caso la persona que ha sucumbido decide ejecutar de manera voluntaria el laudo, entonces la forma del laudo no tiene importancia. En el segundo evento, la parte que ha sucumbido, pues se resiste a la decisión adoptada y decide desconocerla. La parte que ha sido favorecida con el laudo, pues decidirá entonces buscar su ejecución forzosa. Y es acá, en esta eventualidad, que la forma del laudo cobra toda su importancia, ya que el tribunal arbitral que ha dictado el laudo carece de imperium, y el cumplimiento forzoso dependerá forzosamente de los tribunales nacionales, de los tribunales estatales, que se estarán llamados a pronunciarse sobre la ejecución o sobre el reconocimiento del laudo. La segunda observación que quiero hacer concierne el tipo de decisión arbitral. ¿Por qué hay que delimitar el tipo de decisión arbitral? Porque durante el procedimiento arbitral pueden adoptarse un sinnúmero de decisiones relativas a diversos temas. Es así como coexisten órdenes procesales y laudos arbitrales. Y sin entrar en los detalles que diferencian estos dos tipos de decisiones, pues podría decir que de manera muy amplia, de manera muy general y muy superficial, que las órdenes procesales corresponden a las decisiones de trámite y que los laudos corresponden a las decisiones definitivas sobre los asuntos litigiosos que son sometidos al tribunal. Pero en realidad la frontera entre estos dos tipos de decisiones, las órdenes y los laudos, pues la frontera no es tan nítida. Y doy otro ejemplo aquí respecto a un extraordinario árbitro conocido internacionalmente que se llama Nigel Blackaby. Se interroga si en el caso de las medidas cautelares o en el caso de las decisiones sobre la competencia del tribunal, no el derecho a la competencia antes mencionado, la competencia del tribunal arbitral, pues si estas decisiones deben adoptar la forma de una orden o de un laudo, es decir, si corresponden a una simple decisión de procedimiento o abarcan la resolución jurídica definitiva de un asunto entre las partes. Todo este panorama que estoy describiendo se complica aún más con la constatación de que los laudos pueden ser totales y abarcar los asuntos litigiosos sometidos al tribunal, todos los asuntos sometidos al tribunal, o parciales, y decidir solo sobre uno o varios de los asuntos sometidos. Los laudos pueden ser también interlocutorios o incidentales, que no marcan el final del procedimiento. Ellos también pueden ser finales que ponen término al procedimiento o a algunos aspectos de él. Resulta entonces indispensable acá en este momento determinar cuáles son las decisiones arbitrables susceptibles de ser ejecutadas de manera forzosa. En otras palabras, antes de tocar el tema de fondo debemos preguntarnos ¿es que el laudo susceptible de ejecución forzada debe ser final o no? ¿Dónde encontramos la respuesta a esta pregunta? Se trata de una pregunta que fue en su momento muy controvertida y cuya respuesta se encuentra con mayor facilidad en la jurisprudencia y no en las diversas normativas de origen nacional, internacional o privado, al no ser estas claras en cuanto a la ejecutabilidad forzosa de los laudos. Doy algunos ejemplos. Si tomamos el artículo 34 del reglamento de arbitraje de la CNUMI, este reglamento nos dice que el tribunal arbitral podrá dictar laudos separados sobre diferentes materias en diferentes etapas procedimentales. Asimismo,
El artículo 2 del reglamento de la CCI en materia de arbitraje afirma que el término laudo hace referencia a otros tipos de laudos, como los laudos interlocutorios, parciales o finales. Dejo de lado los reglamentos y paso a citar una disposición de la Ley de Arbitraje Internacional de Suiza, que dice que salvo pacto en contrario, el tribunal arbitral puede emitir sentencias parciales. Bueno, paro acá la descripción, porque si seguimos, pues pasamos revistas sobre todas las legislaciones y vamos a encontrar exactamente lo mismo. ¿Qué observamos? Estas disposiciones se limitan a enumerar los diferentes tipos de laudos que los árbitros pueden dictar, pero no hacen ninguna referencia a la ejecutabilidad forzosa de los mismos. Entonces, encontramos un problema. Debemos remitirnos entonces a la jurisprudencia arbitral. De manera general, la jurisprudencia parece limitar bajo la Convención de Nueva York la ejecución forzosa y el recurso de anulación a los laudos finales. En palabras de la Corte de Apelaciones de París, en el caso Société Sud-à-Sud de 1994, el tribunal nos dice lo siguiente, dice, solo pueden ser objeto de un recurso de anulación los verdaderos laudos arbitrales. Atención, los verdaderos laudos arbitrales. ¿Y qué es para la Corte de Apelaciones los verdaderos laudos arbitrales? Para ellos, esto concierne los actos de los árbitros que zanjan de manera definitiva todo el litigio que les ha sido sometido o parte de él, que sea sobre el fondo, la competencia o una medida procesal que conduzca al final de la instancia. Al igual que los tribunales franceses, el Tribunal Federal Suizo estima que los laudos parciales pueden ser objeto de recurso de anulación, bajo las mismas condiciones que los laudos finales, en la medida en que ellos también son definitivos y que corresponden o respetan los principios evocados en el artículo 190 de la LDIP, de la Ley de Derecho Internacional Privado, donde se reglamenta el arbitraje internacional en Suiza. Paso a citarles de manera muy breve, no a citarles, sino a hacer referencia de manera muy breve un pronunciamiento de una de las cortes, de una corte latinoamericana que se ha pronunciado al respecto y que de manera desafortunada la Corte Suprema de Justicia de Colombia denega el reconocimiento a un laudo parcial argumentando que la decisión arbitral no constituía un laudo a la luz de la Convención de Nueva York. Entonces, ¿qué tenemos acá? Eso fue en 1999. Entonces tenemos dos fallos que provienen de dos países habituados al arbitraje, en los que nos dicen que el laudo parcial pues, cumple las normas exigidas, o en todo caso, de la Convención de Nueva York, y que pueden ser objeto de ejecución forzosa. Contrario, una sentencia de un alto tribunal latinoamericano nos dice lo contrario. Quizás esto se explique por el desconocimiento de la práctica arbitral, de la doctrina arbitral, de la jurisprudencia arbitral que se practica en los países que están más habituados. Bueno, dejemos de parte este lastimoso ejemplo colombiano. Y si nos atenemos a lo dicho por los tribunales franceses y suizos, bueno, pueden ser objeto de ejecución forzosa. Entonces, primeramente, los laudos totales, que fallan de manera definitiva el conjunto de los asuntos litigiosos, y seguidamente los laudos parciales, que resuelven definitivamente algunos temas de la controversia, como, por ejemplo, los laudos sobre la competencia del tribunal arbitral. Observamos entonces que el común denominador es acá el carácter definitivo de la decisión, que sea parcial o que sea final, el carácter definitivo de la decisión. Esta característica pues, nos permitirá su ejecución mediante el uso de las convenciones internacionales y principalmente mediante el uso de la Convención de Nueva York de 1958. Habiendo hecho ya estas dos precisiones relativas a la ejecución forzosa del laudo y al tipo de decisión que ésta concierne, pues puedo pasar ahora sí a la materia que vamos a exponer ahora. Paso a exponerles algunas generalidades sobre las condiciones formales del laudo.
No sé si podría pedir un vaso de agua porque tengo sed. La forma de... gracias, María. Vale. La forma del laudo depende en algunos países de lo acordado por las partes. Y de manera general también depende por lo que está previsto dentro de las leyes nacionales y por el derecho convencional. Ahora, para efectos de esta presentación, se me salen algunas palabras en francés, me disculparán, entenderemos que las exigencias de forma cubren las condiciones tradicionales del escrito y de la firma. Voy a dejar de lado aquí algunos aspectos o otros requisitos de forma como la fecha y el lugar de expedición, pero los trataré de manera muy breve más adelante. Me concentraré realmente sobre el escrito y la firma. Como decía, el laudo debe respetar las condiciones de forma prescritas por la ley de arbitraje de cada país y por el derecho convencional. Entonces, el laudo en principio debe constar por escrito y ser firmado por los árbitros, pero en cuanto a los árbitros, aquí ya hay una primera excepción, y dice que si no todos los árbitros lo firman, pues se considerará que la firma llena los requisitos cuando la mayoría lo firme. Ya vemos que la exigencia de la firma no es absoluta. La exigencia de la forma empieza a decaer entonces. Las exigencias formales son tradicionalmente contempladas, y eso lo sabemos todos, como condiciones de validez sin las cuales el laudo, en este caso, sin las cuales no produce generalmente efecto alguno. Es lo que se conoce como la condición ad validitate. Sin embargo, a las condiciones formales se les atribuye también una función ad probationem, lo que implica que la forma escrita junto con la firma sean concebidas habitualmente como una condición de validez y como un medio de prueba. ¿Qué significa esto? Esto significa que si nos atenemos a una lectura restrictiva de los requisitos formales del laudo en este caso, pues el laudo que no respete las exigencias de forma escrita y de la firma de los árbitros corre el riesgo de ser declarado nulo en el lugar de su expedición, pero no solamente. El vicio que se le atribuye, que se le imputa, puede igualmente ocasionar serios entraves al momento del reconocimiento y la ejecución del laudo extranjero. ¿Por qué esto? Porque existe la posibilidad que algunos tribunales internacionales, estatales, estimen que el vicio afecta o engendra la nulidad del laudo. La profesora Sarah Feinstein de Argentina dice que esta nulidad puede justificarse arguyendo la contrariedad al orden público, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Estoy diciendo que las condiciones de validez, las condiciones formales de validez del laudo, pues son absolutas prácticamente, porque si no se cumplen, el laudo es nulo. Afortunadamente, una tendencia doctrinal y jurisprudencial más consensual considera hoy que los requisitos de forma en general y del escrito y de la firma en particular cumplen hoy en día una función netamente ad probationem. Y a modo de ejemplo no exhaustivo voy a enumerar o a evocar algunos argumentos esgrimidos por algunos autores locales, no de Costa Rica, locales en cuanto a la situación geográfica de América Latina, pero pasaré también a exponer algunas opiniones de la doctrina española y de la doctrina francesa. Y es aquí donde me referiré de manera muy breve a los requerimientos de la fecha y del lugar lugar de expedición del laudo, porque también son reconocidos como requisitos de forma. Si tomamos a Leonel Pérez Nieto Castro y a James Agram de México, ellos se preguntan, por ejemplo, lo que pasaría con un laudo que no contenga la fecha y el lugar del arbitraje, puesto que se entiende que estas dos exigencias son exigencias de forma sin las cuales generalmente el laudo no existe, el laudo es nulo. Para estos autores no se trata de una causa de nulidad. Ellos consideran que en realidad las disposiciones sobre los requisitos del laudo
son meramente dispositivas y no imperativas, y consecuentemente su no respeto no tiene ninguna incidencia sobre la validez del laudo. De igual manera, los juristas franceses Christophe Seraglini y Jérôme Hochstadt, este último, el apellido no suena muy francés, pero es francés, consideran que en su última obra, que apareció hace aproximadamente unos 2 años, consideran que las menciones sobre el lugar y la fecha de expedición pues tampoco acarrean la nulidad del laudo frente al juez francés. Ahora paso a ver lo que dicen los tratadistas Merino Merchant y Gillon Medina, que son muy conocidos en el mundo del arbitraje internacional, son españoles ellos. Ellos admiten la posibilidad de que un laudo arbitral internacional sea dictado de diferentes formas, inclusive por oral. Según estos autores, el laudo arbitral internacional puede ser dictado por oral. Entonces ya vamos más lejos que la forma electrónica que nos pone problemas hoy acá. Termino esta enumeración de los pensamientos esgrimidos por estos autores, por esta frase oral, porque me llamó la atención realmente. Estamos discutiendo hoy sobre la validez de un laudo electrónico cuando hay autores que dicen que puede ser comunicado por oral y que es válido, y que la ejecución puede tener lugar. Entonces observamos que de manera general hay una tendencia hacia el favorecimiento de la función ad probationem de las condiciones de forma del laudo, y que cada vez gana más terreno en los profesionales del arbitraje. Y no solamente esta concepción gana terreno dentro de los profesionales del arbitraje, sino que gana terreno también dentro de las legislaciones. Hay legislaciones que aceptan la emisión de laudos orales o bajo otra forma, como la electrónica. Es así como, por ejemplo, el artículo 52 de la ley inglesa de arbitraje le otorga a las partes la libertad, atención, la libertad de pactar la forma del laudo, y establece que en ausencia de acuerdo o de pacto, el laudo deberá constar por escrito y ser firmado por los árbitros. Al momento de redactar esta ponencia, este artículo 52 me hizo pensar en un artículo que me es más familiar, que conozco mucho más, que es el artículo 189 de la ley suiza, que dice más o menos lo mismo, que dice que la sentencia arbitral es, estoy traduciendo del francés, tengo el texto en francés, la sentencia arbitral es expedida según el procedimiento y según la forma prevista por las partes, y que en defecto de un pacto entre las partes, pues la convención tiene que ser escrita y firmada por las partes. Esta tendencia hacia la flexibilización se observa también, y lo veremos más adelante, y quizás llegando ya a la conclusión, la observamos en el artículo 37 de la ley española. Lo citaré más adelante, pero hay que entender desde este momento que este artículo 37 de la ley española, número 60 del 2003, acepta la validez formal de un laudo electrónico. Pasemos ahora al análisis de la situación en la Convención de Nueva York de 1958. Hablaré también, como lo dije inicialmente, sobre la Convención de Montevideo, y algunas palabras se las dedicaré a la Convención de Panamá. Aunque la Convención de Nueva York no exige directamente que el laudo sea o que deba constar por escrito, esto se deduce indirectamente de su artículo número 4, y para ser exactos, del artículo 4, párrafo 1, letra A, que impone que para que se pueda llevar a cabo el reconocimiento y la ejecución del laudo en otro país, deberá ser presentado. La persona que quiere que el laudo sea reconocido deberá presentar el original debidamente autenticado de la sentencia, o una copia de este original que reúna las condiciones de autenticidad. Indirectamente también la Convención de Nueva York presume la forma escrita al disponer la necesidad de traducción si el laudo no ha sido redactado en el idioma del lugar en el que se va a ejecutar. Entonces acá encontramos otro problema, un problema suplementario. No se trata solamente del escrito. Aquí lo que se trata es de presentar un laudo auténtico. Encontramos una nueva barrera,
¿qué vamos a hacer con esta barrera? ¿Cómo vamos a levantar esta barrera de la autenticidad de un laudo? Dejaremos esta pregunta de lado, la responderé más adelante, porque quiero hacer un paralelo con la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Extranjeros, la Convención de Montevideo de 1979. En materia arbitral, la Convención de Montevideo complementa la Convención de Panamá en la medida, la Convención de Panamá, que ya lo he dicho, es una copia carbón, ¿no? Para algunos es una copia carbón de la Convención de Nueva York. Pues reemplaza o complementa la Convención de Panamá en la medida que el artículo 1 de esta Convención de Montevideo dispone que las normas de la Convención se aplicarán en lo relativo a los laudos arbitrales en todo lo no previsto en la Convención de Panamá. Y como la Convención de Panamá pues, no tiene una norma específica sobre la validez formal del laudo arbitral, la Convención de Montevideo se aplica. Pero entonces, como ya determinamos la aplicación de la Convención, ahora debemos ver cuáles son los requisitos formales para la validez formal del laudo. Debemos entonces referirnos al artículo número 2, que requiere que se presente en la forma auténtica, misma condición que la Convención de Nueva York, que se presente la forma auténtica según la ley del Estado de origen del laudo. Y además, el artículo 3 exige que para que la ejecución forzosa del laudo sea acordada, el demandante deberá presentar además la copia auténtica del fallo que declare que la sentencia o el laudo tiene el carácter de ejecutorio o de cosa juzgada. Encontramos entonces que la Convención de Montevideo tiene de un lado la misma exigencia de autenticidad, pero impone además un fallo que declare que la sentencia arbitral o el laudo arbitral pues, posee el carácter de ejecutorio o de cosa de fuerza juzgada. ¿Qué significa esto? De todo esto, pues resulta que la Convención de Montevideo impone condiciones sumamente restrictivas, en este caso el doble exequatur, en comparación con convenciones anteriores, como la Convención de Nueva York. ¿Qué hacemos cuando estamos frente a un conflicto de aplicación de convenciones, en este caso? Supongamos que si determinamos la aplicación de la Convención de Montevideo, pues resulta demasiado engorroso pasar por la Convención de Montevideo, pues porque nos impone dos condiciones que son arcaicas. El doble exequatur ya no existe desde hace mucho tiempo. Este conflicto que puede resultar de estas dos convenciones debe ser resuelto, desde mi punto de vista, según el principio de la eficacia máxima y no según el principio del lex posterior derogat priori. ¿Por qué esto? Porque el principio de eficacia máxima permite la aplicación de la convención más favorable y no la aplicación de la norma más reciente, que en ocasiones resulta ser menos favorable. Es el caso de la Convención de Montevideo de 1979, que no es tan favorable como la Convención de Nueva York de 1958. Entonces, cuando estemos frente a un problema de estos, pues debemos preferir escoger la aplicación de la Convención de Nueva York. Hablando de la Convención de Nueva York y paralelamente la Convención de Panamá, pues estas dos convenciones no toman en consideración la formidable evolución en materia de telecomunicaciones, y aquí empezamos a entrar verdaderamente al tema del día de hoy. Ellos no toman en cuenta la evolución de las telecomunicaciones que conocemos hoy en día. Y es por este motivo, precisamente, que se profesa una interpretación más liberal de la forma escrita y una ampliación, sobre todo eso, una ampliación de los medios de comunicación que están contenidos en estas convenciones, y en el artículo 2 de la Convención de Nueva York, para ser más exactos, por ejemplo. Como esta posición de flexibilidad se propaga,
Hay algunas situaciones en que la práctica arbitral contemporánea tiende hacia la interpretación, por ejemplo, el artículo 2 de la Convención de Nueva York, del que hablaba yo ahorita, que se quedó fijado en el tiempo, se quedó quieto en el tiempo, porque creo que evolucionó hasta enumerar que por telegrama, ¿no? Dice carta, intercambio de cartas, telegrama y no más, no llegó al fax. Pues esta enumeración, una gran parte de la doctrina, e inclusive hay fallos de diferentes tribunales, si quieren más adelante les puedo dar las referencias, pues dicen que esta enumeración no es taxativa, simplemente es enumerativa, es ejemplativa y que debe interpretarse el artículo número 2 de manera mucho más amplia. Ahora, si trasladamos esta concepción, esta manera de interpretar el artículo número 2 a las exigencias que sobresalen, que se deducen del artículo número 4 de la Convención, pues si se sigue esta misma línea que se ha adoptado, pues debe aceptarse la interpretación extensiva de las condiciones de forma del laudo arbitral, que quiere decir que vamos a interpretar de manera más extensiva la exigencia del escrito y de la autenticidad y de la originalidad, que son las tres características, las tres condiciones de la Convención de Nueva York. He dicho las tres, he enumerado las tres condiciones. Ahora, debemos determinar cuándo y bajo qué forma un correo electrónico que contenga el laudo pronunciado por el tribunal arbitral satisface las necesidades, ya les he dicho, de escrito, de originalidad y de autenticidad bajo la Convención de Nueva York. ¿Qué hacemos entonces? Para ello, pues, debemos remitirnos, y lo hemos escuchado desde ayer, debemos remitirnos o inspirarnos a la Ley Modelo ECNUNMI sobre Comercio Electrónico de 1996 o a la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales de 2005. Esas dos normativas incorporan el principio yo lo he encontrado del equivalente funcional, pero algunas dicen la equivalencia funcional, ¿no? Bueno, yo voy a seguir con el equivalente funcional. Finalmente es el mismo, o será la equivalencia funcional, será el equivalente funcional de la otra, será un espejo. Ellos incorporan este principio, el equivalente funcional, y en nuestro caso, ¿qué sucede? Pues ellos facilitan la validez formal del laudo arbitral. ¿En qué medida? En la medida en que se considerará por escrito todo laudo contenido en un mensaje de datos si éste ha sido conservado de manera integral y si su contenido pues, puede ser accesible en la eventualidad de una posterior consulta. Tenemos entonces la primera condición que puede ser cumplida. Le podemos poner un chulito de que se ha cumplido. De la misma manera y de igual manera, la exigencia de originalidad quedará satisfecha en mensaje de datos si se cumplen dos condiciones. Si existe alguna garantía fidedigna de que se ha conservado la integralidad de la información y si en los casos en que se exija proporcionar esta información, la información que contiene el mensaje de datos, pues que ésta pueda exhibirse a la persona que lo requiera, a la persona que lo exige. Tenemos la segunda condición. Ahora, lo referente a la exigencia de autenticidad, ¿qué hacemos? Hemos hablado realmente de la firma y del escrito y de todo esto, pero no hemos hablado de la autenticidad y no hemos tocado el tema ayer. Y hablando con el profesor Rafael Casillas, ayer me dicen, pues, aplica la norma, aplica tus conocimientos. Le digo, sí, no, claro, yo los aplico. El problema es que esta información no ha sido difundida y pocas personas, o los que no están habituados a trabajar en el arbitraje, no lo conocen. Aquí debemos interpretar el artículo 4 de párrafo 1, letra A de la Convención de Nueva York, que nos habla específicamente y claramente de la autenticidad. Debemos aplicarlo en función o a la luz del artículo 7 de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, que ofrece una fórmula general. Este artículo define las condiciones generales que, de cumplirse, pues autenticarían un mensaje de datos con suficiente credibilidad. Este artículo se concentra en las dos funciones básicas de la firma: la identificación del autor
y la confirmación de que el autor aprueba el contenido del documento. Estas dos funciones básicas se cumplen ¿de qué manera? Al utilizarse un método que identifique al iniciador del mensaje de datos, al que lo envía, y confirme que el iniciador aprueba la información en él consignada. Entonces, ya llegó al final de los comentarios relativos a la Convención de Nueva York, que es la convención que amerita mayores comentarios. Consideramos que el artículo 7 de la Ley Modelo NUMMI sobre comercio electrónico constituye una base jurídica suficiente para garantizar la autenticidad de un documento electrónico. Esto, además, esto también resulta, no la autenticidad, sino la aplicación de la norma más favorable, resulta también, por ejemplo, del artículo 7 de la Convención de Nueva York, que garantiza la aplicación, ya lo he dicho, de la norma más favorable en materia de reconocimiento y ejecución de laudos. Bueno, he terminado con la Convención de Nueva York, la Convención de Montevideo y la Convención de Panamá. Ahora pasemos a ver cuál es la situación en la Ley Modelo NUMMI sobre arbitraje comercial internacional. Ley que una gran mayoría de países ha adoptado y que ha conocido un éxito extraordinario. Pues esta ley, en su versión de 1985, disponía que el laudo arbitral debía tener la forma escrita y ser firmado. En la revisión de 2006, el texto no ha sufrido lastimosamente ninguna alteración, no ha sido modificado, se ha guardado como estaba. Así, entonces, el artículo 31 dispone que el laudo se dictará por escrito y será firmado por él o por los árbitros. Entonces, ¿qué pasa acá? La ley modelo que ha sido adoptada por una gran cantidad de países y que se supone es vanguardista y nos debe dar una solución al respecto, pues esta ley no nos da ninguna información. Esta redacción es realmente desafortunada, puesto que no toma en cuenta, como sí lo hace su artículo 7, párrafo 4, relativo al convenio arbitral, no contiene la forma electrónica que un documento pueda revestir. O sea, ¿qué encontramos? Encontramos que esta ley incorpora el principio del equivalente funcional en su artículo 7, párrafo 4, relativo al convenio arbitral. Un convenio arbitral puede ser pactado de manera electrónica, pero no prevé lo mismo con respecto al laudo arbitral. ¿Qué sucede? Es que fueron porque se quiso preservar las exigencias de forma en cuanto de validez formal en cuanto al laudo. No, yo pienso que se trata más bien de un vacío de la ley, de un olvido. Entonces, esta ley, para que sea funcional, debe ser, desde mi punto de vista, pues interpretada de manera interna, quizás tomando como referencia el artículo 7 del párrafo 4 de esta ley, que incorpora el equivalente funcional, o si se es interpretado de manera independiente, pues el escrito debe ser interpretado como un amplio espectro que pueda ser cumplido por el simple hecho de un envío de correspondencia por correo electrónico. De la misma manera, la firma que impone el artículo 31, pues debe ser también interpretada de manera amplia, en que esta firma cubra no solamente la firma caligráfica, sino también toda aquella que pueda ser atribuible o que pueda atribuir a su autor el contenido, según el principio del equivalente funcional. Esta ley no merece mayores comentarios. Pasemos ahora a ver, he venido tratando el tema desde las convenciones, luego he pasado a la ley modelo y ahora vamos a ver qué sucede dentro de las legislaciones latinoamericanas. Primero, unos comentarios generales sobre el arbitraje en América Latina. A ver, en América Latina la Convención de Nueva York, la Convención de Panamá y sobre todo la Ley Modelo sobre arbitraje comercial internacional han estimulado verdaderamente la adopción de leyes modernas que de manera global se ajustan a las prácticas modernas de arbitraje internacional.
Y esto se acentuó después del 2006, después de la modificación de las leyes de 2006, puesto que después de 2006, en 2008 Perú modificó su ley, Costa Rica, como lo deben saber, modificó igualmente su ley, Panamá modificó su ley, Bolivia acaba de modificar la ley, República Dominicana creo que también la modificó, no, República Dominicana, pongámoslo en paréntesis, no estoy seguro en cuanto a la fecha de esta. El caso es que una gran cantidad de países han modificado sus legislaciones y ha tratado de adaptarlas a las prácticas más modernas. Ahora, de manera general, pues las condiciones formales del laudo corresponden a las mencionadas en el artículo 31 que antes he evocado. Entonces, la gran mayoría, prácticamente la totalidad de leyes latinoamericanas exige que el laudo, para que sea válido, pues conste por escrito y que sea firmado. Sin embargo, al igual que algunas modernas legislaciones, no solamente de arbitraje, pero modernas legislaciones, pues las leyes latinoamericanas intentan definir la noción de forma escrita y de firma de la manera más amplia posible. ¿Y cómo lo han hecho la gran mayoría de países? Pues gracias a la incorporación, o lo han hecho a través de la incorporación de leyes que regulan la firma y el comercio electrónico. De esta manera, pues rompemos los esquemas, de esta manera le damos mayor flexibilidad a estos requisitos. Globalmente, en América Latina se pueden distinguir dos grupos. Ya lo dije al inicio, y vuelvo y lo repito, los países que exigen que el laudo arbitral conste en un documento escrito y firmado por los árbitros, y los países que incorporan en sus legislaciones la figura del laudo arbitral electrónico. Empecemos por el principio, entonces, por el primer grupo. Este grupo, formado por la inmensa mayoría, realmente por la inmensa mayoría de países latinoamericanos, pues, vuelvo y lo digo, sigue los lineamientos del artículo 31 y exige que el laudo sea firmado y que conste en un escrito. Sin embargo, estos países han adoptado, y no podría referirme a la totalidad de países, así que voy a evocar la realidad jurídica en dos países, quizás de manera breve. Voy a referirme a México y voy a referirme a Chile, que son ejemplativos. Hubiese podido referirme a Colombia y a Costa Rica. Por puro azar, las cosas cayeron así, entonces he escogido México y Chile. Pues México, en lo que corresponde a México, México ha adoptado la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico de 1996 y la Ley Modelo NUMI sobre Firmas Electrónicas de 2001. ¿Qué consecuencias tuvieron la adopción de estas leyes? Pues ustedes ya lo deben suponer, estas leyes tuvieron como resultado la inserción del principio del equivalente funcional en el panorama legislativo mexicano, cosa que nos facilita el análisis. Y de manera ejemplativa voy a citar algunas disposiciones mexicanas. Así, por ejemplo, el artículo 89 bis del Código de Comercio Mexicano, que es donde se trata el arbitraje comercial internacional allí, pues nos dice que no se denegarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por la sola razón de que esté contenida en un mensaje de datos. Podría citarles también el artículo 93, párrafo 1 del Código, que nos dice que cuando se exija la forma escrita, pues se entenderá que esta forma será cumplida cuando conste la información, cuando la información contenida en un mensaje de datos se mantenga íntegra y sea accesible para una ulterior consulta. Pero ayer el doctor Alejandro, se me escapa el apellido, nos habló sobre... perdónenme, sobre el tratamiento de la prueba electrónica, y me acordé que México tiene también un artículo que habla de esto, el artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles, sitúa la problemática pues, en el campo probatorio. Entonces, ayer investigué ese artículo y ese artículo nos dice que se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología.
Paso al caso de Chile, y la situación de Chile es muy similar a la situación mexicana. ¿Por qué? Porque el artículo 31 de la Ley Chilena de Arbitraje pues establece que el perfeccionamiento del laudo arbitral depende también de la existencia de un documento escrito y que este documento tiene que ser firmado por los árbitros. Y pues por el otro lado, este país también adoptó en el 2003 una ley sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación. Por lo tanto, en el derecho chileno y en el derecho mexicano, que son representativos de los otros países, el laudo arbitral electrónico será formalmente válido si se respetan los requerimientos de sus leyes de firma y comercio electrónico. Sin embargo, aquí es una opinión puramente personal, considero que para mayor claridad sería más que acertado que el conjunto de países que forman este grupo, este primer grupo, pues integren en sus legislaciones la figura del laudo arbitral, dentro de sus legislaciones arbitrales, entiendo, la figura del laudo arbitral electrónico, como ya se ha hecho en el Perú o en la República Dominicana. Un comentario quizás un poco crítico en cuanto a la redacción de las condiciones de validez formales que se integran en las legislaciones de Bolivia, Colombia, Costa Rica y Panamá, pues me ha dejado un cierto sinsabor. ¿Por qué me ha dejado un cierto sinsabor? Porque a pesar de que estas leyes son recientes, pues el legislador o el encargado de hacer la ley pues no tuvieron la osadía, si se puede decir la osadía, de incluir dentro de estas leyes el laudo arbitral electrónico. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que transcribieron literalmente algunos países la ley modelo ECNUMI sobre arbitraje y pues han cogido los beneficios, las partes buenas, pero también han incluido dentro de sus legislaciones las lagunas que esta ley tiene, en este caso en el artículo 31. ¿Cuántos minutos me quedan? Ya estamos terminando. Bueno, 5 minutos, 3 minutos. 3 minutos paso al caso de Perú y al caso de la República Dominicana. Estos países han adoptado la validez formal del laudo arbitral electrónico, inspirándose en el artículo 37, párrafo 3 de la ley española, que nos dice que se entenderá en el laudo que el laudo consta por escrito cuando su contenido y firmas quede constancia y sean accesibles para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo. Comentario final, último final, si en algo debo insistir, si en algo se debe insistir es en la promoción de la interpretación, de una interpretación flexible, amplia del artículo 4 de la Convención de Nueva York a la luz del artículo 7 de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico que permita cumplir los requisitos del documento autenticado. Bueno, no me queda más que agradecerles por su atención y decir pura vida Costa Rica. Muchas gracias.